Y una vez más, jóvenes, bienvenidos a la clase, al inicio de esta segunda unidad y voy a proceder a compartir pantalla. Por favor, jóvenes, me indican si pueden observar la pantalla. Sí, se mira, maestro. Ok, gracias. Entonces, vamos a empezar. Bueno, jóvenes, la segunda unidad lleva por título pronósticos o pronóstico de la demanda. ¿Ok? Nos dice que antes de iniciar, el punto de inicio en los sistemas de planificación se da a partir de la demanda real o esperada de los clientes. Sin embargo, en casi todos los casos, el tiempo necesario para generar y entregar el producto que el servicio exceda las expectativas del cliente. Así, la producción deberá iniciar a partir de la demanda esperada o, en otras palabras, de un pronóstico de la demanda. Lo que les decía en clase pasada, jóvenes, cuando la empresa logra perfeccionar sus movimientos cuando todo lo que produce ya está relacionado a lo que espera del cliente, ya está trabajando en función a la demanda. Entonces, si ya logramos trabajar o producir en función a la demanda esperada, es por ende que ahora como una segunda parte debemos de aprender a hacer los pronósticos de la demanda. ¿Para qué nos van a servir? Para saber en base a datos históricos o al pasado de ventas que tengamos en nuestra empresa, poder predecir cómo nos va a ir para el siguiente mes, para los siguientes 6 meses o incluso para los siguientes 12 meses, ¿ok? Entonces, si ya trabajamos en función a la demanda, ahora viene pronosticar cuánto va a requerir el cliente en un futuro y así poder hacer frente a la capacidad de producción de nuestra empresa, ¿ok? Dense cuenta que las unidades por ende van relacionadas. Ya aprendimos los sistemas de producción y cuáles son todos los que existen hasta los avanzados. Y ahora vamos a ver cuáles son los pronósticos que se deben utilizar para analizar la demanda de X producto. ¿Qué es un pronóstico? Es el proceso de estimación en situaciones de incertidumbre. Llámese incertidumbre en aquellos momentos donde no conocemos a ciencia cierta o con certeza lo que vaya a pasar. Es por eso que recurrimos a los pronósticos. Las leyes fundamentales de los pronósticos son: todos los pronósticos están equivocados, todos los pronósticos cambian. Algo importante, y la tercera ley es muy importante, que dice: alguien, o sea, ustedes, como ingenieros industriales, serán finalmente responsables por el acierto del pronóstico. Es decir, si yo hago un pronóstico en función a datos estadísticos o datos históricos que ya existen con anterioridad para visualizar el futuro, por ende no tengo por qué errar a la hora de llevar a cabo un pronóstico. Puede haber un cierto grado de incertidumbre, pero ¿cuál es la meta de todo ingeniero industrial? Es minimizar ese grado de incertidumbre y que ese pronóstico se acerque lo más que se pueda a la realidad. ¿Ok? Entonces, esa es la razón de ser de los pronósticos. Importancia, jóvenes, su importancia nos menciona que el objetivo de un pronóstico es reducir la incertidumbre acerca de lo que puede acontecer en el futuro, lo que les decía. ¿Cuál va a ser su objetivo, jóvenes? Reducir esa incertidumbre o esa parte la cual tengamos de nerviosismo que nos indique que no se vaya a llevar a cabo. Entonces, si reducimos ese nerviosismo o esa incertidumbre, vamos a hacer que lo que vayamos a predecir o pronosticar sea lo más cercanamente posible al futuro que estemos enfrentando en ese momento. En las organizaciones, los pronósticos se utilizan para tres propósitos importantes. Primero, decidir si la demanda es suficiente. Segundo, determinar la necesidad a largo plazo. Tercero, determinar las fluctuaciones a corto plazo. Entonces, ¿para qué me sirve el pronóstico? Me sirve para determinar si lo que yo estoy produciendo como empresa es suficiente para poder afrontar la demanda que tengo en ese momento. También para determinar si todo lo que yo necesito a largo plazo cuento con ello para poder solventar por ende la demanda. Recuerden que les dije, nunca hay que dejar que el inventario llegue a cero, porque eso puede traducirse con un posible paro en la producción y eso nunca se debe de hacer, jóvenes, en las empresas. Nunca debe de parar la producción. Siempre debemos tener un colchón o reserva para afrontar ese tipo de momentos. Y también determinar fluctuaciones a corto plazo, es decir, comportamientos inesperados que de repente a lo mejor baje la demanda
o a lo mejor baje o suban los precios de nuestros proveedores. Imagínense, ustedes hacen a lo mejor algún producto basado en una materia prima que depende todos los días del producto del proveedor o del precio del proveedor. Y si no es que almacenamos, sino no compremos una cantidad buena, va a hacer que vivamos al día con este precio y esto va a hacer que los precios de día con día de ese producto estén fluctuando. Entonces, eso podría ser incorrecto. Entonces, yo con los pronósticos, en base a lo que yo determine de mi demanda a futuro, puedo tener un cierto grado de reserva o de colchón, como les decía, de ciertas materias primas que necesito para producir ese producto y así afrontar esos momentos cuando el precio suba de esa materia prima que necesito y no afectar al consumidor, ¿sí? Y así mantener los precios que en cierta manera sean constantes a lo largo del tiempo ante el mercado. Pueden provenir de fuentes primarias o secundarias y deben ser esta información. Ok, ¿cómo deben ser los pronósticos? Debe ser confiable, preciso y completo. También deben de que los datos deben ser pertinentes. Por ende, obviamente, si yo necesito conocer datos históricos de ventas sobre X producto, pues por ende tiene que ser referente a ese producto. No tengo por qué tomar en cuenta otro dato que no sea el que esté utilizando. Los datos deben ser consistentes, obviamente deben de ser evidencia de cómo nos fue en el pasado y deben ser periódicos, es decir, que día con día, semana tras semana, mes tras mes o año con año se estén teniendo esa información a la mano, ¿sí? Hay veces que cuando vamos a las empresas queremos conocer cuánto es la cantidad de producción que ellos tienen, pero a veces no, por ende, pues es una información muy específica o confidencial, pero ya siendo parte de esta empresa podemos acceder a ella y en base a la cantidad de producción que haya, podemos predecir también en base a las ventas cómo debe ser la demanda en un futuro y afrontar esta problemática. Ahora bien, ¿qué es una demanda? Ok, ya supimos ahorita qué es un pronóstico. ¿Qué es una demanda? La demanda es la cantidad de un bien de consumo que se desea comprar por un mercado. Es decir, cuánto requiere el mercado en ese momento del bien o producto que nosotros estemos elaborando. Eso es una demanda. Existen dos tipos de demanda, la demanda dependiente y la demanda independiente. Como su nombre indica, la demanda dependiente es aquel producto o materia prima que se necesita para poderse elaborar otro producto. Por ejemplo, la imagen que tenemos ahí en esta presentación del ensamblaje de automóviles. Para poder ensamblar un automóvil en su totalidad, se requiere las partes específicas de lo que es el embalaje o la parte física del automóvil. Por ejemplo, láminas, fibra de vidrio, se necesita neumáticos, se necesita en específico un hierro o acero importante para poder tener la parte de la maquinaria, se necesita los parabrisas que están elaborados con un vidrio específico, ¿sí? Se necesita la parte eléctrica que son cables y por ende para darle el acabado de pintura o color que se saque o se requiera, pues se necesita la pintura para colocársela. Entonces, todos esos productos que nombré, algunas ocasiones el ensamblaje no los tiene como tal, por ende la empresa los trae de otros proveedores. Eso quiere decir que esa demanda es dependiente porque yo produzco automóviles y estoy haciendo mi pronóstico de la demanda, pero los proveedores que necesito yo para que me den a mí ese producto para elaborar el automóvil también necesitan hacer sus pronósticos respectivos para que ellos puedan vender lo que necesito yo a la hora de ensamblar un auto. Por eso se llama demanda dependiente. Es como nosotros. Con las impresoras, tenemos una impresora, pero un producto dependiente de esta es la tinta. En algún momento se tiene que acabar y tenemos que depender de ello, ¿sabe? Entonces, todo lo que requiera de una segunda cosa o para su funcionamiento requiera otro, esa es una demanda dependiente. Y por ende, la demanda independiente es aquella que pues no afecta absolutamente a nada. Por ejemplo, algún tipo de fruta, algún tipo de verdura. Si yo, por ejemplo, voy a sembrar limones, pues por ende voy a obtener limones. No necesito otra cosa que pues la tierra y el agua y obviamente el espacio donde yo vaya a sembrar. Entonces,
esa demanda es independiente a otras más. Pero ya el proceso que sigue, pues ya depende de este producto y ya se vuelve dependiente. Es una especie de ciclo en el cual se va comportando la demanda. Características de la demanda. Dice que esta puede ser de tendencia, estacional, cíclico o aleatorio. Una demanda de tendencia, como su nombre indica, jóvenes, es aquella que se presenta en el momento o aquello que esté de moda, ¿sí? Llámese de moda cualquier cosa que se les ocurra en este momento a ustedes. Por ejemplo, alguna ropa en específico, algún accesorio en específico, algún aparato electrónico que esté de moda, algunos audífonos, algún tipo de, no sé, de vehículo. Todo lo que sea en tendencia es lo que va a marcar el tipo de demanda en ese momento. Otro, estacional. Las demandas pueden ser estacionales. ¿A qué nos referimos? A las estaciones del año, en base a lo que es la primavera, el verano, el otoño, el invierno. Por ejemplo, si yo soy una empresa que se dedica a producir trajes de baño, por ende, por un momento del tiempo voy a vender más y por el otro voy a vender menos. Entonces, ahí es donde la empresa decide cómo va a afrontar esos pronósticos, porque simplemente es temporal el comportamiento de su producto, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, cuando adquieren algo fuera de temporada o fuera de estación, algunas ocasiones el precio es más bajo a comparación al tiempo en que lo estén comprando. Y a veces es aconsejable o los economistas aconsejan que si quieres comprar algo barato, lo compres fuera de temporada. Por ejemplo, en temporadas de calor, algún tipo de abrigo o suéter que vayas a necesitar para posterioridad. Y viceversa, en temporadas de frío, algún tipo de accesorio que requieras cuando haya calor. Entonces, eso es demanda estacional. Demanda cíclica, jóvenes. Una demanda cíclica es cuando ustedes dependen de un producto día con día y al momento en que se acaba tienen la necesidad de volverlo a adquirir y volver a repetir ese ciclo. Por ejemplo, algún tipo de uso de pasta dental, jabones para baño personal, jabones para lavatrastes, ropa, todo lo que en un momento se termine lo tienen que comprar. Por ejemplo, el gas que se utiliza para cocinar en algún momento va a terminar si tienen que volver a comprar. Entonces, eso es cíclico porque repiten el ciclo por un tiempo determinado hasta que llegue a su fin y vuelven a adquirir el producto. Y aleatorio, demanda aleatoria es algo que de repente pues surge en el momento y se compra o se adquiere en ese momento. Entonces, una demanda aleatoria es aquello que pues ves en algún momento en una red social o algo y que de repente se te antojó, te gustó, lo quieres adquirir y adelante se compra. Entonces, son cuestiones que se van viendo que al final de cuentas impactan en las ventas. Obviamente, el productor, el que lo vende, tiene esa ventaja de vender y pues ustedes o como nosotros como consumidores pues adquirimos ese producto, ¿sale? Esas son, jóvenes, las características de la demanda. Ahora bien, entrando ya a la parte medular del tema, los métodos cualitativos. Recuerden, la unidad se llama pronósticos de la demanda y por ende para poder llevar a cabo un pronóstico de la demanda se necesitan de dos tipos de métodos. Métodos cualitativos y métodos cuantitativos. Los cualitativos son aquellos que utilizamos cualidades o características u opiniones para poder construir el resultado que queremos, que en este caso es el pronóstico. En el caso de los cuantitativos son aquellos donde utilizamos cantidades, cálculos, datos numéricos, los analizamos, los calculamos y obtenemos también lo que andamos buscando. Entonces, las dos grandes ramas son cualitativos y cuantitativos. Ahora, lo que vamos a ver el día de hoy va a ser los cualitativos nada más. Nos menciona que estas son o se usan cuando no se tiene disponibilidad de información histórica o los datos son escasos. Usan el criterio de la persona y ciertas relaciones para transformar información cualitativa en estimados cuantitativos. Lo que les decía, utilizamos criterios personales, ¿sí? Puntos de vista, experiencias, opiniones, comentarios, todo eso lo utilizamos y lo unimos para construir el pronóstico que en este caso queremos conocer, ¿sí? Las características principales de estos métodos son que se basan en un juicio personal. El pronóstico tiende a ser subjetivo y son usados en el marketing o mercadotecnia, ¿ok? Entonces,
Por ende, jóvenes, si este pronóstico se basa en ser subjetivo, quiere decir que se basa en la opinión personal o en el juicio personal de cada persona a la cual estamos cuestionando. Por ende, jóvenes, menciona que es subjetivo. Algo tiende a ser objetivo cuando dejamos de opinar y nos adentramos a una opinión directa en base a evidencias tangibles, ya sean numéricas o de cálculo. Ahí sí ya nos volvemos objetivos. O dejamos a un lado el sentimiento o la inclinación que tengamos hacia ese objeto o persona y hacemos una crítica realmente objetiva. Pero en este caso, como son los cualitativos que estamos viendo, nos dice que siempre van a tender a ser subjetivos, porque están basados en un juicio personal. El primer método, jóvenes, es consulta a la fuerza de venta. Nos dice que se encuentra entre los métodos de pronósticos más comúnmente utilizados, pero por desgracia también está entre los menos confiables, ya que está basado en la experiencia profesional de cada persona. Lo que les decía, aquí, jóvenes, este método es importante porque es muy utilizado, pero a la vez no es confiable porque se basa en la experiencia personal de la persona, valga la redundancia, y se basa también en su juicio y en su subjetividad. Por eso es aconsejable, y más adelante lo vamos a checar, que usemos métodos y hagamos cierta unión de varios métodos para obtener un resultado más preciso, ¿sí? Hagan de cuenta que pues ustedes tienen ante ustedes una cantidad de legos o daditos y los dados son los métodos y ustedes van a decidir construir algo con esos legos a su manera. ¿Qué quiere decir entonces? Que yo les doy los dados, que son los métodos, y ustedes construyan utilizando ciertos métodos para poder hacer el mejor análisis posible y tomar la mejor decisión que ayude a la empresa donde se encuentren ya laborando en ese momento. Nos dice que las ventajas, sus principales ventajas son que es el grupo que tiene mayores probabilidades de saber qué productos o servicios comprarán los clientes en el futuro cercano. También ellos son los que tienen los territorios de venta y están divididos por distritos o regiones. Y los pronósticos de la fuerza de venta pueden combinarse para obtener cifras correspondientes a ventas regionales o nacionales. ¿Cuál es lo más importante o qué es lo que nos gusta por aquí? Ok, me dice Víctor Manuel que está viajando y que posiblemente pierda la conexión. Ok, no te preocupes, Víctor, la clase está siendo grabada para una consulta posteriormente, no hay problema. Regresando al tema, las ventajas, jóvenes, es que... Ok, profe, gracias. De nada, la ventaja es que, por ejemplo, aquí lo que nos menciona es que hay mayores posibilidades de obtener información de primera mano porque la fuerza de venta o las personas que se dedican a vender están en contacto directo con el cliente o con el mercado real. Entonces, ellos son los que saben realmente qué es lo que está pasando en ese rubro y te pueden decir a ciencia cierta cómo puede ser el pronóstico en un futuro o cómo puede ser el comportamiento de la demanda en un futuro. Los territorios dice que están divididos. Si ustedes preguntan a los que venden, ya sea en un tipo de empresa de distribución, por ejemplo, Coppel, Electra, o se van a estos que andan en campo, como dicen, vendiendo, consensando, se van a dar cuenta que al municipio o al estado lo tienen dividido por regiones o distritos. Y ellos se dividen esa parte y a mí me tocó tal región, a mí me tocó tal región. ¿Por qué? Porque así abarcan más. O sea, al tener contacto directo con la gente, tienen ese rubro o esa información de primera mano, como les decía. Y por ende, esta fuerza o este pronóstico de fuerza de venta se puede utilizar o combinar con otro método y créanme que el resultado va a ser mejor porque lo que yo opine o lo que yo sepa de ventas lo voy a utilizar por ende con otro método y se va a reforzar lo que me haga falta. Esas son las ventajas. Dentro de las desventajas, ¿cuáles están? Que hay prejuicios individuales de los vendedores que pueden cambiar el pronóstico. También que no siempre percibe la diferencia entre lo que el cliente quiere y lo que el cliente necesita. Y pues también que la empresa utiliza las ventas individuales como medida del rendimiento. El personal de ventas puede subestimar sus pronósticos para su propio rendimiento o beneficio. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, nosotros somos 19 personas conectadas en este momento, somos un grupo de fuerza de venta y nos unimos y empezamos a hacer un tipo de pronóstico en base a nuestra experiencia o vivencia, si empezamos nosotros, jóvenes, a hacer prejuicios de otras personas o de otros compañeros vendedores, anteponiendo nuestra situación personal a la profesional,
nuestro pronóstico puede llegar a sesgarse o a llegar a cometer el error de no ser lo más confiable posible. ¿Por qué? Porque ya va a entrar ahí de que me cae mal ese vendedor, es presumido, siempre como gana más, se cree el mejor. Y si hacemos, y si le tomamos importancia a eso, ya la parte del pronóstico real ya no está sesgada o orientada a lo que realmente necesitamos. Así que hay que dividir o separar esa cuestión. Otra cosa más, hay veces que el simple hecho de vender no nos indica que si es realmente lo que el cliente quiere o lo que el cliente necesita. ¿Sí? Entonces, a veces vendemos por vender o a veces forzamos a la persona a comprarlo porque pues le vendimos la idea tan atractivo que pues se vio con la necesidad o con la persuasión de comprarlo. Pero pues de alguna u otra manera esos datos son ya subjetivos o de comportamiento, ya no se traduce como número real o como ventas realizadas, ¿no? Entonces, y también si hacemos hincapié en el rendimiento de ventas y tomamos en cuenta el rendimiento de cada uno de nosotros, va a llegar el momento en que una persona puede llegar a vender más que la otra. Y a veces ese pronóstico que utilicemos para todos no va a aplicar como tal porque nos guiamos de los que vendieron más y no tomamos en cuenta de los que vendieron menos. Entonces, esas pueden ser las desventajas por utilizar opiniones de vendedores o de la fuerza de venta. ¿Ok? Así que todo tiene su lado positivo, pero también tiene su lado negativo. Ok. Método jurado de opinión ejecutiva. Antes de pasar a este método, pues, ¿alguna duda o pregunta hasta aquí con respecto a lo que hemos visto hasta este momento? Ok, jóvenes. Bueno, si no tienen ninguna duda o pregunta, prosigo con el siguiente método. Método de jurado de opinión ejecutiva. ¿Qué nos menciona este método? Nos dice que es una técnica de la más antigua y sencilla de pronóstico que se basa en la experiencia y los conocimientos técnicos de los altos mandos de la empresa para llegar a un consenso con el fin de pronosticar la demanda. Es una de las más utilizadas cuando se requiere actuar con rapidez ante eventos imprevistos o lanzamiento de nuevos productos al mercado. ¿Qué quiere decir, jóvenes? Que es lo mismo que se utiliza en la anterior, que es el de fuerza de venta, pero a diferencia que en el anterior utilizamos a los vendedores o a los que están llevando a cabo la venta como tal. Pero aquí en este método no usamos a los vendedores, sino se reúnen los altos mandos de la empresa. Es decir, los directivos o los representantes de cada departamento que conforman a esa empresa. Es la única diferencia, porque realmente se encaminan hacia lo mismo, ¿sí? Así que si en alguna pregunta en el examen, más adelante les digo cuál es la principal diferencia entre el método de fuerza de venta al método de jurado de opinión ejecutiva, pues en que en una nos basamos en la opinión de vendedores o de la fuerza de venta y en la otra nos estamos refiriendo a la opinión o al consenso de los altos mandos de la empresa. ¿Ok? Ventajas. Permite tomar decisiones con rapidez, útil para cambios repentinos en la demanda de un producto, una situación de urgencia en la empresa o reacciones ante el mercado. O sea que es más rápido. No es costoso, no es una ventaja absoluta, pero generalmente es así, aunque depende de la empresa. Otras fuentes mencionan que es una técnica costosa porque absorbe el tiempo de los ejecutivos. Más costoso es desarrollar un grupo de enfoque, método Delphi o hacer investigaciones de mercado. Así que en conclusión con esta ventaja, no es costoso. ¿Qué quiere decir? Que como por ende los ejecutivos siempre se encuentran en la empresa, siempre están en sus oficinas, tranquilos, trabajando. Si hay una reunión para trabajar con este jurado de opinión ejecutiva, pues ellos están a la mano y están cerca y por ende es más fácil. Y por ende, pues no cuesta, porque nada más es llamarlos y juntarlos y opinar. En cambio, si ellos, los que están en fuerza de venta trabajando, requerimos que juntarlo, un día se tendría que perder de venta para que todos puedan venir de sus campos donde andan obviamente en el contacto directo de venta, refiriéndonos a que salen o andan abajo en la empresa vendiendo sus productos, contando con el cliente y dejaría de vender ese día a la empresa porque pues los juntaron a todos para opinar. Entonces ahí es donde viene la relación entre quién sabe más, los que están directamente inmiscuidos en las ventas o los altos mandos.
¿sí? Desventajas. Desconoce el trabajo en campo, lo que les decía. Puede ser una desventaja, no siempre lo es, pero puede ser. Son altos mandos de la empresa, así que tomar una decisión basada en su conocimiento del negocio es importante, pero considerar lo que ocurre en la misión también lo es. Lo que les decía. Puede ser que tengan conocimientos muy grandes a comparación a los que vendan, pero ellos no están en el campo trabajando realmente, compartiendo y viendo la reacción del consumidor o del mercado. Entonces, saben, tienen el conocimiento, pero no están viendo qué ocurre realmente en la vida real. O sea, ellos tienen las expectativas y la fuerza de venta tiene la realidad. Puede generar conclusiones ambiguas. Esto puede llegar a ocurrir cuando se mezclan diferentes conocimientos y experiencias en una mesa, ¿ok? Cuando a veces juntamos a muchos expertos en la materia, puede llegarse a ser un poco ambiguo la unión de todas sus opiniones y al final de cuentas quedar como al principio, sin nada, sin algo real. Entonces ahí va a depender mucho de cómo se conduzcan y no olviden el camino que hay que seguir para llegar a la meta, que en este caso es pronosticar cómo va a ser la demanda de nuestro producto en un mes, en 2 meses, en 6 meses o en el tiempo que se requiere. Se le puede considerar como poca científica y simple adivinanza, pues en teoría se le considera de esa manera porque solamente son opiniones que dan los ejecutivos. No hay algo evidencial o tangible o datos que realmente respalde esta información, refiriéndome a datos como algo como un tipo de cálculo, estadística o gráfica. Se añade a la carga de trabajo de los ejecutivos de primer nivel, alejándolos de sus áreas funcionales. Además, muchas veces estos ejecutivos clave provienen de áreas que no tienen mucho contacto con el mercado. ¿Ok? Entonces, a veces es cuestión de que no es reunir a todos los importantes de la empresa, sino reunir a los que realmente nos den la información para poder llevar a cabo un buen pronóstico, porque al final de cuentas, ¿quiénes son los que están en contacto directo con el cliente o los que pueden saber más acerca de la demanda? Pues por ende, el departamento de ventas o los vendedores, porque ellos son los que pues ven la cantidad de lo que estamos produciendo en relación a la cantidad que se está vendiendo. El jurado de opinión ejecutiva, jóvenes, es una técnica cualitativa, resulta económica y de rápida aplicación, útil ante situaciones repentinas que requieren atención inmediata, mucho mejor si es complementada con otras técnicas de pronóstico como consulta a la fuerza de ventas o grupos de consenso. Lo que yo les decía, jóvenes, yo les doy el cúmulo de métodos y ustedes eligen el método que ustedes quieran utilizar o la conjunción o la mezcla o complementación de cuál otra técnica utilizar para tener un mejor pronóstico. Aquí aconseja de que si ustedes agarran o toman el método de opinión ejecutiva, pues pueden unirlo a la parte de consulta a la fuerza de ventas, hacer una comparación y juntarlas y sacar un buen pronóstico basado en los altos directivos y basado en la fuerza de venta. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes, con estos métodos que ya hemos tocado, que son dos? Ninguna, maestro. Ok, Laura, gracias. Entonces, vamos a dar un preámbulo a este método porque el tiempo se me está acabando y cuando yo les indique, vamos a salir de la reunión, están pendientes en el grupo de WhatsApp para mandarles el link de la siguiente clase y enseguida, inmediatamente, nos conectamos todos, ¿sale? Entonces, continuamos con este método. Método Delphi. Nos dice el método Delphi que es una técnica de comunicación estructurada, desarrollada como un método de predicción sistemático interactivo que se basa en un panel de expertos. Es una técnica prospectiva para obtener información esencialmente cualitativa, pero relativamente precisa acerca del futuro. ¿Qué quiere decir esto? Ok. Que como hemos visto con los dos métodos anteriores, vamos de lo menor complejidad, de la menor complejidad a la mayor complejidad. Ya este tercer método ya viene siendo algo más estructurado, donde no cualquiera opina, sino se elige a un panel de expertos y pues ya se comparte esta prospección entre todos y ya nos unimos para ver el futuro y obviamente pronosticar en base a la demanda. ¿Sale? Entonces, esto es un poco más elaborado. Su principal objetivo es un consenso basado en la discusión entre expertos. Llámese expertos
a la persona encargada o moderador tiene que elegir a los que él considere expertos en la materia o en lo que yo quiera realizar. Si yo quiero hacer un pronóstico de la demanda, yo moderador voy a elegir de los 18 que tengo aquí conectados a los que yo considere más expertos. ¿Qué criterios voy a tomar en cuenta? Eso va a depender de mí. A lo mejor el grado de estudios, su experiencia laboral, qué tan fuertes son en ventas, porque pues eso es lo que yo quiero saber, la parte de la demanda, cómo son ellos a la hora de desenvolverse, no sé, cualquier criterio que yo considere lo tomo en cuenta y empiezo a hacer ese filtro y elijo a mis expertos. Una vez recibida la información, ya teniendo a los expertos, se elabora un cuestionario que es contestado por ellos y una vez recibida se vuelve a realizar otro cuestionario basado en el anterior para ser contestado de nuevo. Es decir, quizá a lo mejor de los 18 que tengo conectados, elijo a 9 y esos 9 expertos me van a contestar un cuestionario de 10 preguntas y dependiendo de lo que ellos me mencionen o me contesten, yo voy a crear otro cuestionario para hacer otro filtro y llegar a mi objetivo final, que obviamente es conocer el pronóstico final. Se hacen tantos cuestionarios como el moderador requiera. Mínimo son 2 veces. ¿Y cómo se hace? Uno basado del otro, porque por ende van como encadenados o como relacionados unos con otros. Finalmente, el responsable del estudio elaborará sus conclusiones a partir de la explotación estadística de los datos obtenidos. Ya va a depender del moderador si quiere llevar a cabo algún tipo de estudio estadístico basado en preguntas abiertas hechas con ese cuestionario o preguntas cerradas, que pues ya ustedes saben que las preguntas cerradas son aquellas que ya blindamos o colocamos ciertas opciones y que ya nada más la persona lo elige. Y en cambio las preguntas abiertas es las que ellos dan de manera, digamos que oral o de manera presencial, por así decirlo, a su forma de sentir. Entonces ahí es donde el moderador decide, ¿las quiero preguntas abiertas o quiero preguntas cerradas? En mi opinión sería mejor preguntas cerradas porque así vamos a poder explotar, como dice aquí, estadísticamente los datos que requiramos o que se requieran para llevar a cabo dicho análisis o dicho pronóstico de la demanda. Ok, hasta aquí la vamos a dejar, jóvenes. Voy a cortar la transmisión de esta eh, clase. Ahorita les mando el siguiente link. Por favor, esténse pendientes en el grupo para continuar con el tema que sigue. Entonces, finalizo, jóvenes, y esténse pendientes, por favor, para el siguiente link.